Muy buenos días a todos. Hola, buenos días. Soy Delfín Barredo, la directora de Factor Humano, Información y Eventos, y hoy os doy la bienvenida a este evento virtual que hemos organizado hoy desde Factor Humano junto con FlexoH y que hemos titulado Total Rewards, personalizar las políticas retributivas para impulsar el bienestar integral del empleado. Pues para los asistentes que quieran realizar preguntas a los ponentes que hoy participan en el debate, os animo a que lo hagáis en una sección preguntas que podréis ver en el panel que aparecen en vuestras pantallas. Y también, por otra parte, al terminar la sesión podéis completar el cuestionario que os aparecerá también en pantalla y que nos será muy útil para ofreceros nuevas sesiones sobre temáticas de actualidad de vuestro interés. Comenzamos ya dando paso a Isabel Ayora. Isabel pertenece al Departamento de Marketing y Comunicación de FlexoH. En FlexoH, como sabéis, son expertos en elaborar planes de beneficios a medida. Buenos días, Isabel. Hola, buenos Hola, buenos días. días. Y Buenos bueno, pues días. nada, cuando quieras puedes comenzar y con esta sesión de hoy con todos nuestros participantes. Genial, bueno, muy buenos días a todos y bueno, muchas gracias, antes de nada, a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por acompañarnos hoy durante esta sesión en la que hablaremos sobre compensación total. Y es que, bueno, como la mayoría ya sabemos, la compensación es mucho más que dinero. Trabajamos por dinero, eso es innegable, pero nos quedamos en las empresas por otras cuestiones. De ahí la importancia de establecer estrategias de compensación que abarquen más allá de la retribución dineraria y que incluyan aspectos como la retribución variable o medidas de salario emocional, como pueden ser la flexibilidad horaria o medidas de conciliación que permitan a los trabajadores pues, trabajar lo más a gusto posible en su puesto de trabajo y bueno, al final se trata de que puedan trabajar de la forma más eficiente posible. Entonces, para tratar estos temas, hoy tenemos la suerte de contar con grandes expertos en la materia, como son John Lassa, Head of Total Rewards and People Operations en Acciona, Elena Piélagos, directora de Compensación y Beneficios en Leroy Merlin, Javier Verdeal, Rewards Director en la Europe Zone de L'Oréal, Luis López, director de Total Rewards en Slinder Iberia, y Alejandro Sánchez, Operations Manager en Flexo. Buenos días a todos y muchas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días. Y muchas gracias a vosotros. Y bueno, Gracias. a vosotros. Para empezar, me gustaría comenzar con una pregunta rápida y concisa para conocer un poquito el contexto actual de vuestras compañías. Si podéis contestarme todos de forma concisa, ya que bueno, más adelante tendréis oportunidad de desarrollar estas cuestiones. Me gustaría preguntaros cuál es la preocupación actual en vuestros departamentos, la mayor preocupación en la actualidad de vuestras empresas y en especial de vuestros departamentos. John, por ejemplo. Yo empiezo, muchas gracias. En la actualidad, a nivel profesional, lo que más nos preocupa es cómo va a ser el entorno económico en 2023, porque en función de cómo sea el próximo año, nos va a afectar mucho a nivel de toma de decisiones, ¿no? Y creo que lo que más nos está preocupando a todos en compensación este último trimestre es la inflación, ¿no? Nos afecta tanto a nivel presupuestario, obviamente, como a nivel de revisión de bandas retributivas. Que nosotros en la actualidad estamos gestionando en torno a 45 a nivel mundial. Elena. Sí, bueno, coincido claramente con lo que comenta John. Yo creo que también en estos entornos en los que nos estamos moviendo últimamente, es esencial toda la parte de ser rápidos y desde las áreas de compensación ser flexibles y adaptarnos a todos estos cambios que hace un par de años fue la pandemia, el contexto económico ahora, temas de inflación. Entonces, bueno, un poco la preocupación más en global, aunque luego me imagino que podremos ir más a detalles sobre temas concretos, es cómo desde las áreas de compensación podemos acompañar de una manera rápida y ágil, ¿no? al negocio. Javier. Pues me temo que me voy a repetir un poco con mis compañeros,
A día de hoy, la preocupación es cómo gestionar un contexto inflacionario que no conocemos nadie. Es decir, o sea, estábamos en el colegio, la mayor parte de los profesionales que estamos intentando gestionar hoy, la última vez que tuvimos un contexto inflacionario así, intentando entender a los países con alta inflación que tenemos en nuestros grupos, pues entender de ellos y aprender de ellos, para ver cómo podemos gestionar esta nueva situación que es totalmente nueva para Europa y para Estados Unidos. Al mismo tiempo, intentando consolidar todo el cambio que ha habido con respecto a las políticas de beneficios, pues, forzado y motivado por la pandemia y por una situación por un cambio de mentalidad de todos nuestros empleados en el mercado de trabajo con respecto a lo que esperan de sus empleadores. Y al mismo tiempo, intentando conseguir que bueno, pues esas medidas que tenemos que tener y esa flexibilidad y esa reactividad que comentaba Elena con respecto a la inflación, no perder tampoco de vista el incremento de la rotación que estamos teniendo, sobre todo en determinados perfiles profesionales, que también nos obliga a ser más creativos y a tener políticas retributivas más completas, no solo desde la parte de beneficios, pero también parte de largo plazo, otras cosas que digamos de alguna forma en España teníamos más descuidadas, porque no teníamos esa tensión en el mercado de trabajo seguramente que tenían en otros países y que aquí empezamos a tener hoy. Luis. No voy a ser especialmente original. Venimos de un pasado muy reciente, especialmente por el COVID, que yo creo que sí que nos está ha dejado secuelas en las sociedades en las que vivimos. Eso impacta en toda la estructura de motivación y eso correlaciona con el ámbito de la compensación y beneficios de manera directa. Y a eso se une el nuevo escenario de inflación con enorme incertidumbre de cara al presente y futuro, nunca visto en los últimos 30 años, que nos crea a su vez pues, problemas muy serios porque bueno, la gestión del siempre exiguo, pero más en el contexto actual, con una inflación del 10%, marco presupuestario para políticas salariales, pues nos crea bueno, una situación, un cambio de paradigma en estos momentos que tenemos que resolver. Como decía John, con vistas al año que viene. Estamos todos construyendo el presupuesto el año que viene y que tenemos casi más preguntas e incertidumbres que respuestas. Alejandro. Pues yo no me voy a repetir, pero es cierto que las empresas tienen un horizonte a corto plazo complicado. De hecho, ya lo ha sido complicado desde 3 años atrás con el tema de la pandemia. Ahora viene el tema de la guerra de Ucrania, la inflación consiguiente, el tema del gas, etcétera. O sea que, y esto repercute mucho, evidentemente la inflación repercute en el tema salarial entre los que más, ¿no? Dentro de cualquier compañía. Entonces, en Flexo, pues la preocupación es seguir desarrollando dentro de lo que hacemos, pues un servicio y una plataforma que ayude a cubrir parte de las necesidades pues, de los departamentos de recursos humanos, de personas como los magníficos ponentes que tenemos aquí hoy, ¿no? y de sus empresas, ¿no? O sea, intentar adaptarnos como camaleones para que esas políticas cambiantes podamos aportar un granito de arena en que la gestión de este cambio en la política de compensación y de retribución les resulte menos complicada, ¿no? A cada uno de ellos. Yo, Isabel, por introducir un concepto, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Javi en relación a la situación en la que nos enfrentamos, es el concepto de estanflación. O sea, inflación alta y crecimiento bajo. Entonces, yo creo que ninguno de nosotros nos hemos enfrentado a tomar decisiones en un entorno tan complejo, incluidos los bancos centrales. Se están planteando qué hacer, ¿no? Entonces, pues la verdad que promete ser apasionante este último trimestre. Bueno, si os parece, en este tema entramos más a fondo en el segundo bloque, que es el de la actualidad, pero si os parece, empezamos con el primer bloque, que es el de la atracción y motivación del talento. Y bueno, es que trabajar la imagen la imagen empleadora de la empresa, el employer branding, es importante para atraer talento, pero ¿cómo se puede mejorar la marca empleadora a través de las políticas de compensación? ¿En qué políticas estáis trabajando en estos momentos? Elena, por ejemplo. Bueno, antes ya lo hemos comentado, yo creo que en los departamentos de compensación
creo que por suerte para todos los profesionales que trabajamos ahora en este área, tenemos que ser, lo ha comentado también Javier antes, más creativos que nunca, pero no solamente por las nuevas situaciones externas, sino también por los propios perfiles de los candidatos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que seamos capaces de personalizar, el que seamos capaces de dar a cada uno lo que le interesa, es un reto, porque bueno, antes yo creo que hace unos años desde las áreas de compensación lo que queríamos era como encontrar la pepita de oro, ¿no? El sistema perfecto, las políticas perfectas, con además un espacio temporal de desarrollo bastante largo y ahora lo que nos están diciendo al final los candidatos es que no quieren, digamos, esa estandarización, lo que quieren son que en cada momento seamos capaces de dar lo que necesitan y a cada uno lo que necesita a su vez, ¿no? Evidentemente esto es un reto porque es complejo, sobre todo cuando estamos hablando de organizaciones que son también más grandes en tamaño, pero bueno, también es la parte bonita, ¿no? de nuestro trabajo y en lo que creo que nos vamos a tener que estar focalizando. Yo, por supuesto, creo que el área de compensación puede hacer mucho por ser o por crear una imagen de marca atractiva para las personas que queremos que formen parte de nuestra empresa y el que han llamado, bueno, pues la caza del talento, ¿no? La caza de talento que también tiene que ir acompañada no solamente la venta como digo yo, de la promesa de empleador, sino también luego una fidelización de las personas que tenemos en la compañía que no debemos olvidar, ¿no? Quiero decir, no podemos solamente centrarnos en atraer si luego no vamos a ser capaces de fidelizar y de cuidar lo que ya tenemos en la casa. Es tan importante bajo mi punto de vista una cosa como la otra. Totalmente. Pero en un momento como el actual, en el que parece que hay una lucha por el talento, sobre todo de ciertos perfiles, como comentaba antes Javier, te pregunto ahora a ti, John, ¿con qué dificultades os estáis encontrando en la búsqueda de estos perfiles y qué beneficios son los que más están demandando los empleados? Pues yo aquí, más que darte datos específicos de lo que nos está pasando a nosotros, porque cada uno estamos en un sector de actividad distinto, de todos los panelistas que estamos hoy, yo te diría que es muy interesante un research que ha hecho de Center for Generational Kinetics, ¿vale? Que os comparto ahora el link, os lo envío por el chat a ver si lo recibís. Esta es la consultora que ha hecho el análisis. Si lo podéis compartir vosotros con los asistentes, yo creo que os puede dar un poco de contexto de las necesidades y reflexiones que está teniendo la generación Z, ¿no? Y como comentábamos antes, lo cierto es que ha cambiado de manera significativa las expectativas sobre el trabajo y sobre la carrera profesional, ¿no? Y lo que estamos viendo, o lo que este estudio también corrobora, es que puede parecer que es una obviedad, pero a día de hoy el elemento más importante a nivel de toma de decisiones para incorporarse a una compañía es el salario fijo. Y lo contrasta el estudio, junto con flexibilidad laboral y beneficios. Son los tres elementos más valorados por la generación Z. Y hay un dato que me ha parecido súper interesante compartir con vosotros y que el 61% que han respondido en esta encuesta valoran de manera muy importante el cobrar de manera diaria, ¿vale? Entonces, esto también va a suponer unos retos relevantes para los equipos de compensación para poder atender a las inquietudes de esta generación, ¿no? Y está claro que las organizaciones avanzan cada vez hacia modelos más flexibles. ¿Y qué importancia creéis que tiene la revisión de las políticas de compensación con tal de mantener esta competitividad laboral? ¿Es una cuestión cultural, creéis? Luis, por ejemplo. O bueno, Elena, John iba dando alguna de las claves. En este cambio de paradigma que creo que estamos viviendo, que el COVID ha influido mucho, y también la derivada de las nuevas generaciones, yo creo que está cambiando la estructura de motivaciones. Durante muchísimos años tuvo mucho peso la famosa motivación extrínseca, muy vinculada al dinero, a cuánto se paga, presente o futura, porque a veces las nuevas generaciones entraban en empresas donde sabían que iban a cobrar menos, pero con el prestigio y la reputación que ganaban, pues confiaban, bueno, que en diferido terminarían ganando más en el futuro, pero al final, en última instancia,
está muy vinculado a un tema monetario. Yo creo que hoy, y todos los estudios, sé que lo vamos a hablar más adelante, de Great Resignation, están apelando a ello. Yo creo que las motivaciones están mucho más orientadas a temas intrínsecos, de realización personal, de ese vínculo que existe entre empresa y empleador, entre empleado y empleador, de responsabilidad versus confianza, y es ahí donde yo creo que tenemos que poner mucho de nuestro foco, ¿eh? Y eso, bueno, conlleva también mayor flexibilidad, un recuestionamiento, ya lo estamos haciendo, del marco espacio-tiempo en la relación laboral, si importa o no dónde se trabaja, cuándo se trabaja, desconexión digital. Es decir, nos estamos enfrentando ya desde hace desde posiblemente el año 20, pues a nuevos escenarios que rompen con el principio puramente monetario, que desde luego yo creo que lo rebajan bastante. Bien, pues si os parece pasamos al siguiente bloque, que es precisamente el de la actualidad, muy marcada tanto por el final de la pandemia y los efectos que aún estamos notando, como ahora mismo por la guerra en Ucrania y los efectos que ya están llegando. Y es que, bueno, en un contexto en el que estamos ahora mismo muy marcado tanto por la incertidumbre como por la inflación, ¿cómo afrontáis los próximos presupuestos? ¿Vais a tener que revisar o innovar en vuestros esquemas de retribución variable? Javier. Yo, antes de seguir aquí, simplemente una cosa, lo que decía Elena, flexibilización, personalización. Si tenemos, como decía yo, que pagar diariamente, yo me bajo, que se pare el mundo de compensación y me bajo de este tema porque creo que no he entendido bien o no, prefiero no entenderlo, si va por ahí, John. O sea, me parece que lo del pago diario, bueno, fuera bromas. No, Javier, creo no tienes que hacer tú, ¿eh? Creo que ahora hay plataformas que te lo hacen. No, de hecho, todo el tema de anticipos y tal, sí, hay muchas fintechs ahora que están precisamente intentando trabajar todo el tema de anticipos instantáneos contra nómina para precisamente evitar que los ERPs mastodónticos que normalmente tenemos a las multinacionales por temas de compliance y de seguridad, hacer lo que esos ERPs no nos dejan, ¿no? Es verdad. Todo un reto, desde luego. El salario bajo demanda es todo un reto y vamos a ver cómo evoluciona. No te dejo. Sí, no, ahí hay una parte ahí que es donde acaba el empleador y empieza la entidad financiera, donde acaba la entidad financiera y empieza el empleador, ¿no? Pero bueno, es una discusión interesante. Esto está también muy condicionado por la cultura, tanto en algunos países de LATAM como en Estados Unidos tienen pagos semanales. Entonces, pasar del pago semanal al diario con herramientas y tecnología parece que va a ser una tendencia en Estados Unidos, que supongo que es probable que en cierta medida, como comentabais, con la tecnología a día de hoy disponible en formato de anticipo, anticipo más que anticipo, no pago en función de lo devengado, más bien luego contra recibo de nómina mensual. Lo que pasa es que para eso en determinados colectivos ahí tienes que compensar las implicaciones que puede tener desde el punto de vista de retención, planificación de plantillas. Puede ser interesante, digamos, la complejidad adicional que estás generando por atender a algo que a día de hoy debería ser un cambio, digamos, en la percepción del mercado de trabajo teóricamente marginal. Pero bueno, volviendo... Bueno, aquí ya nos metemos, Javi, en la robotización de procesos, ¿sabes? Todos los procesos de RPA y solicitud bajo demanda, de autoconsumo del empleado. Esto ya sería otra conversación que tiene muchísima profundidad también. Pero sí que parece, en Estados Unidos, este estudio os lo he pasado, que hay una inquietud respecto, y a mí me chocó, por eso quería compartir el dato con vosotros, ¿no? Que la gente más joven, talento joven, sí que valora muchísimo la inmediatez, ¿no? Y esto sí que lo vemos, o sea, todos somos muchos más impacientes, ¿no? Y parece que un mes ha pasado a ser largo plazo. Veremos, ¿no? Es una reflexión para comentar de lo que puede venir, que no sé si implantará en absoluto, ¿eh? Me parecía un dato curioso. Y absolutamente de acuerdo contigo, Javier, que tiene muchísima complejidad y cada convenio colectivo es un mundo. En España no sé si se podría implantar por limitaciones del regulador. Para salarios pactados seguro. Bueno, sí que tiene mucho tomate, ¿no? Y nada, Isabel, volviendo por no salirnos mucho del tema,
volviendo bueno, cómo estamos afrontando los presupuestos. Con mucho cuidado, mucha cautela, intentando ser en un primer momento muy conservadores y no sobre reaccionar a la situación, pero por tanto eso nos va a exigir también muchísima flexibilidad. Es decir, la idea es no asumir compromisos que no sean reversibles, pero al mismo tiempo ser muy reactivos a las necesidades de cada uno de los colectivos. Nosotros estamos lanzando una serie de guías a todos los países para construir sus presupuestos, sobre todo desde el punto de vista de evolución de masa salarial, como vamos a decir, como unas recomendaciones con respecto a cómo posicionarse con la inflación en cada país, incluido España, y en la medida de lo posible, siempre y cuando que no tengamos negociaciones colectivas en marcha que puedan condicionar las decisiones que tomamos en cada momento, ir a soluciones de pagos únicos que podamos ir gestionando pues, trimestral, semestralmente. Es decir, no ir tanto a incrementos salariales permanentes, sino a realizar pagos específicos que puedan compensar en términos anuales un poder adquisitivo en un determinado nivel económico. Obviamente esto es una reacción en un primer momento que es totalmente provisional y temporal primero para ganar tiempo y ver si esta situación se mantiene en el tiempo y realmente debemos acostumbrarnos a que vamos a tener niveles de inflación prácticamente en 2 dígitos en nuestro país de forma permanente. A día de hoy parece ser que los indicadores dicen que en 2023 esa inflación debería reducirse e irse a unas cifras bastante más parecidas a lo que estábamos acostumbrados, pero desde luego lo que sí sabemos es que esa situación de tipos en torno a cero y de niveles de inflación por debajo del 2%, esa etapa ha desaparecido. Por tanto, vamos a tener muchísima presión, y lo estamos viendo ya, tenemos muchísima presión en la negociación colectiva, seguramente aprovechando el momento, y es lógico, pues los sindicatos ahora mismo están empujando mucho porque creen que esta situación pues, es un momento que para ellos pues, es una oportunidad que tienen que aprovechar, pero nosotros lo que estamos intentando es compensar medidas que son estructurales y que seguramente sean pues, estar en incrementos salariales que seguramente estén en torno al doble de lo que estábamos contemplando en los últimos años, con medidas más coyunturales, ¿vale? Que son pues, pagos one shot que puedan limitar la presión y la tensión que tenemos con respecto a incrementos salariales que puedan comprometer nuestra viabilidad futura en determinados colectivos. Es muy obvio, es muy genérico, luego tenemos ya que ir al caso por caso para realmente entender esa parte. Por otro lado, no podemos obviar que toda la alocación de masa salarial que estamos haciendo hoy, la parte presupuestaria que tenemos que dedicar a masa salarial, tenemos que trabajar muchísimo en esquemas que nos permitan garantizar o mejorar la retención de determinados perfiles. Entonces, aquí hay una parte de medidas colectivas y otra parte de medidas individuales. Primero, seguir garantizando competitividad en las palancas y las funciones que nos van a garantizar nuestra sostenibilidad y nuestro crecimiento futuro. Todo el mercado digital en todas sus vertientes, el mercado de e-commerce, y ahí tenemos que ser muy creativos, pero también muy agresivos desde el punto de vista de posicionamiento retributivo individual, pero no desde el punto de vista de retribución fija y variable ordinaria, sino trabajando, obviamente, en la parte de beneficios, en la parte de bienestar, en todas estas nuevas demandas que esos perfiles nos están requiriendo como empleador, pero por otro lado también, sobre todo, en esquemas de retribución a largo plazo. Yo lo que estoy viendo, y esto no es solo para altos directivos, es que las Big Tech y las grandes multinacionales han empezado a permear en todo el mercado laboral español una tendencia que es que los incentivos a largo plazo, que los que llevamos hablando muchos años, empiezan a ser algo que ya no está solo en la alta dirección. Es algo que vamos a tener que trabajar de forma mucho más flexible, por tanto, evitando acciones, evitando la complejidad legal y administrativa, pero de forma mucho más flexible en colectivos muy específicos y teniendo la capacidad de ser muy reactivos en esos casos para trabajar con perfiles incluso juniors que tengan elementos de retribución a largo plazo precisamente para garantizar, para ayudar, porque nunca lo vas a garantizar, su permanencia en la compañía y su lealtad. Necesitamos garantizar esa lealtad. ¿Y vosotros, Elena, cómo lo veis en Leroy Merlin? A ver,
como hemos comentado antes, al final toda esta situación no permite establecer unos, y ahí estoy muy de acuerdo con Javier, establecer unos criterios permanentes y a largo plazo. Yo creo que tenemos que ser prudentes, tenemos que ver cómo evoluciona, no debemos caer en el pánico, que yo creo que las áreas de compensación somos muy tendentes a movilizarnos rápidamente, lo cual está muy bien, pero tenemos también que dar un paso hacia atrás y ver un poco cuáles son al final cuál es el escenario en el que nos vamos a tener que mover. Respecto al final un poco que creo que va también ligado, ¿no? a cómo vamos a gestionar esta nueva situación respecto de la atracción, respecto de la retención, respecto de cómo captar esos perfiles digitales, por ejemplo, que comentaba Javier. Tenemos, como digo, que ser capaces de poder ir a adaptar y poder ir adaptando toda nuestra masa crítica, pero repito, yo antes comentaba el tema del salario fijo. Evidentemente el salario fijo es higiénico, pero también es verdad que vamos ahora mismo hacia un contexto económico, y creo que ese es el mayor riesgo que podemos tener digamos, de empleados o de colaboradores presos o rehenes de la propia situación, ¿no? La experiencia que hemos tenido hasta ahora es que en situaciones de un contexto económico negativo, las tasas de rotación, por ejemplo, eran bastante bajas, pero eran bastante bajas no porque nosotros lo estuviéramos haciendo mucho mejor dentro de nuestras empresas, sino porque la gente tenía, digamos, miedo, incertidumbre, me cambio a otro sitio, no sé lo que me voy a encontrar, al final, incluso en un mercado como el español, ¿no? Con todo el tema del contexto indemnizatorio, en caso de finalización de contrato y demás, bueno, tendía muchas veces las personas a tener digamos, una precaución, ¿no? O ser cautos a la hora de movilizarnos, y dentro de las áreas de recursos humanos y en concreto de compensación, lo que hacíamos era darnos palmaditas en la espalda y diciendo, uy, que bien lo estamos haciendo, que nuestros tasas de rotación son muy bajas, ¿vale? Luego, si preguntábamos a los empleados, a lo mejor la cosa pues variaba un poco, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo en que tenemos que ser, y lo he comentado antes también, muy creativos y de verdad muy, muy capaces de adaptarnos a las diferencias. No hemos hablado aquí, un contexto que ahora mismo tenemos encima de la mesa cuando hablamos del talento, el talento senior. Es decir, estamos todos lanzados hacia esos perfiles digitales que los identificamos con personas, pues digamos, de esa última generación, con grandes capacidades para adaptarse, como digo, a toda la parte digital, a toda la parte analítica, toda la parte del dato y demás, y está muy bien. Pero tenemos que empezar también a entender que nuestras organizaciones, precisamente por esa escasez de ese tipo de talento, que parece que todos estamos focalizados, empezar a descubrir y a valorar el talento que tenemos también dentro. Llevamos ya muchos años hablando de reskilling, llevamos mucho tiempo hablando de cómo tenemos que adaptarnos dentro de las propias empresas y dentro de los propios trabajos, ¿no? a las nuevas situaciones. Y por eso creo que nuestra labor ahí es fundamental a la hora de acompañar y de ser capaces de ir buscando para cada colectivo, para cada situación, para cada momento. Y repito, es que los momentos ahora no son, cuando hablábamos antes de estrategia, yo me acuerdo cuando era jovencita en esto, se hablan de estrategias a 5, a 10 años, ahora se hablan de estrategias, bueno, hablan de una estrategia a 3 años y casi que te miran como diciendo, ¿dónde vas? ¿Dónde estaremos? ¿No? Dentro de 3 años. Entonces, creo que sí que es importante, en la línea de lo que comentaba Javier, el que seamos capaces de crear esas herramientas para poder gestionar el talento que no tenemos y el talento que tenemos dentro de la propia organización. A principio del 2021, y no sé si luego lo comentaremos, empezamos a ver personas que se marchaban de los trabajos. Es verdad que la pandemia, bueno, ha sido un poco también un detonante, ¿no? En este sentido, gente que se marchaba de los trabajos porque no quería seguir trabajando en las organizaciones, porque un poco, ¿no? Como un Eso es lo que iba a comentarte, porque todo lo que nos has dicho está muy relacionado con otro de los temas que también están muy sobre la mesa ahora mismo, que es el de la Great Resignation, si ha llegado, si no ha llegado. ¿Creéis que es evitable, que las compañías pueden hacer algo por prevenir? No, es una nueva demanda que se ha puesto encima de la mesa. Yo hace poco estaba hablando con una empresa del sector energía, con una política de compensación súper atractiva, con una política de beneficios espectacular,
que tienen verdaderos problemas para atraer y retener talento. La gente no quiere trabajar en determinados sectores. La gente, o sea, ha llegado un momento en el que ya no solo es tener buen clima, tener una cultura interesante y pagar bien. Hay muchas más cosas. Y entonces, a raíz de estos cambios vitales y de toda esta situación que estamos viviendo, cambio climático, pandemia, pues nos estamos haciendo preguntas como personas, pero también como empleados, que seguramente pues, otras generaciones no se han hecho, pues estaban en otras circunstancias. Entonces, hay otras exigencias, Tenemos, la marca como empleador ya incluye muchas más cosas, aparte de pagar bien, tener una buena marca en el mercado y tener un buen clima. Y bueno, aparte del Great Resignation, que aquí seguramente todavía no estemos viviendo, una cosa que estaba comentando Elena, es decir, luego está el silent quitting, ¿no? Que es la nueva versión, que es, oye, yo a lo mejor, pues por las razones que sean, no me puedo permitir irme a vivir al campo y hacer vino, pero a lo mejor tampoco voy a estar especialmente motivado ni dando máximo de mí a mi compañía porque simplemente no conecto con ella. Entonces, ahí, desde el punto de vista de compensación, aparte de la creatividad, que suena muy genérico, creo que tenemos que asumir otra serie de responsabilidades. Es decir, hay una parte ya en la que tenemos que conectar con nuestros empleados y con nuestras plantillas de otra manera, dándoles otro tipo de beneficios y de servicios y de seguridad y de cuidados que antes no estábamos contemplando. Es decir, la política de beneficios, si hablamos de dónde viene una política de beneficios, viene del mundo anglosajón, de Estados Unidos, donde un seguro médico son miles de dólares, muchos miles de dólares. Entonces, de ahí empezó a establecerse una base, ¿no?, para suplir un estado de socialdemocracia. En Europa, los beneficios tienen que ser más creativos porque, digamos, el sector público cubre muchas cosas, ¿no? Pero es que siempre nos hemos limitado a, bueno, pues un seguro de vida, una cierta cobertura médica. Ahora estamos ya en cuidados emocionales, en tener siempre pues, programas de apoyo para que la gente pueda llamar y pueda pues, hablar de otros temas. En determinadas compañías estamos hablando de temas de nutrición, de temas de bienestar, ejercicio físico, ejercicio mental, meditaciones. Estamos llegando ya a niveles que todo eso en algunos sectores o en algunos perfiles puede sonar incluso un poco, ¿no?, excéntrico. Pero la idea que rodea todo esto es reconectar con nuestros empleados, reconectar con su motivación e intentar entender qué es lo que quieren. Si la gente quiere cobrar todos los días, tenemos que ver cómo buscamos esa solución, ¿no? La gente ahora lo que quiere es que ir a trabajar no sea solo cobrar todos los meses una determinada cantidad para poder vivir, significa otra cosa. Significa, vale, ¿qué estoy haciendo con mi vida aparte de, digamos, ganarme el pan, ¿no? Entonces, eso es un reto enorme para, yo creo que no solo para compensación, es decir, para las compañías en general y para los equipos de recursos humanos en particular. Hace poco leía un artículo que decía de una revista extranjera que decía, oye, a raíz de la pandemia, los consejeros delegados se han dado cuenta de que los equipos de recursos humanos no son solo gente maja que organiza buenas fiestas. Es decir, creo que los equipos de recursos humanos han adquirido muchísima relevancia y tienen un papel muy importante en el futuro de la mayor parte de las compañías. Ya no es un tema solo operativo o cultural, hay una parte ahí que es un impacto muy, muy, muy importante. Sobre todo después de estos últimos años, con todo lo que hemos vivido, está claro que las prioridades de los empleados y de los departamentos han ido evolucionando. ¿Y creéis que ahora se le otorga más prioridad a la salud y al bienestar relacionado con lo que comentas? Bueno, después de las situaciones que hemos vivido, los empleados ahora se preocupan más por un seguro médico. Alejandro, ¿has notado que aumenta la demanda de estos productos o qué demandan las empresas en sus planes de beneficios? Bueno, como bien sabes, Isabel, nosotros Flexo tenemos como un compendio, ¿no?, de mucho tipo de empresa, de tamaño, de geografía, de tipología de empleado. Contemplamos multitud de casos y de hecho se han comentado ya varias de las nuevas demandas, ¿no?, en cuanto a beneficios o en cuanto a cosas raras, como decía Javier, del salario, de cobrar cada día o no cada día, sino cuando el empleado quiere, ¿no? Que por lo que veo, Javier, ya en tu segundo comentario ya no te bajas tanto, ya lo vas a... Igual lo pones entre tus
en tu cuaderno, ¿no? A medio plazo. Bueno, y la verdad es que ya no salario de baja demanda. Y ahora voy con el tema de salud y bienestar, ¿vale? Hay muchísimo beneficio. La previsión social, que todavía no hemos hablado, también es otro producto, otra preocupación del país, del gobierno, ¿vale? Las pensiones públicas están en el candelabro, como dijo aquella, ¿no? Y esto es un problema, y las empresas y el gobierno lo que está intentando es que las empresas generen conciencia, evidentemente, y luego pongan, si acaso, también dinero en conseguir que el trabajador, por joven que sea, ahorre de cara a su jubilación, ¿no? O sea, tendencias en cuanto a productos saliéndonos de los clásicos, ¿vale? Hemos hablado de seguro médico, bueno, el tema de la retribución flexible, cheque restaurante, guarderías, etcétera. La verdad es que las políticas y los planes se están complicando, en el sentido, evidentemente, estamos hablando de personalizar compensación, de personalizar la propuesta de valor, y por lo tanto esto conlleva universalizar lo que se le ofrece al empleado en flexibilidad y en productos. Y en cuanto a salud y bienestar, desde luego, yo creo que la pandemia nos ha hecho evolucionar, ¿no? La pandemia, y ya no solo la pandemia, la generación Z de la que hemos hablado, la evolución, ahora todo es mucho más dinámico, todo cambia, la salud y bienestar física, emocional, está creciendo un montón, la gente cada vez quiere cuidarse más. Esto nos tiene que hacer reflexionar a todos, y también me gustaría incidir en que la salud y bienestar no es solo darle al empleado una plataforma o facilidades para terapias o mindfulness, como estamos hablando, ¿no? Sino que empieza en lo a gusto que una persona trabaja en la empresa, ¿no? Desde su primer día de trabajo, desde su primer minuto de la jornada laboral, y esto no tiene que ver solamente con esa plataforma de bienestar, sino con toda esa propuesta de valor que la empresa consigue adaptar, ¿no? a su plantilla. Y es que hay una parte ahí, Alejandro, una cosa que estabas diciendo, creo que la previsión social es el gran olvidado, es el elefante en la habitación. Yo creo que las medidas que se están lanzando a nivel público no son suficientes, y creo que además hay una parte que es concienciación. La gente no percibe, seguramente porque no le interesa o porque no lo entiende, en la mayor parte de los casos, porque es un tema complejo, no percibe como un beneficio atractivo la previsión social, y creo que es algo que no estamos, digamos, atendiendo y enfocando como deberíamos. Yo creo que hay un tema en España que es bastante peculiar, que es la retribución flexible. En realidad ha sido siempre una cosa muy interesante y ha avanzado mucho. En España, con respecto a otros países, toda la parte de retribución flexible está totalmente avanzada, precisamente por el contexto fiscal que tenemos. No es un arma de doble filo, porque al final se ha convertido en un commodity. Y ese commodity ha hecho que tengamos una serie de productos que están bien tratados fiscalmente, y las compañías que tienen ese marco ahí se quedan y consideran que con eso están siendo competitivas. En otros países, al no haber beneficios fiscales asociados a muchos de esos productos, no limitamos el catálogo a 3, 4 o 5 cosas que realmente están bien tratadas fiscalmente. Entonces, van más allá. Hay muchísimo más en retribución flexible que se puede hacer más allá de la tarjeta cheque restaurante, del seguro médico y tal y cual. Podemos ir mucho más allá. Pero realmente, o sea, como tenemos un contexto fiscal tan marcado, al final nos hemos quedado en esa caja, ¿no? Y seguramente lo que tenemos que hacer es romper esa estructura, esa caja que nos hemos autoimpuesto culturalmente en este país, precisamente por esa facilidad tan grande que ha habido para definir un plan de retribución flexible, ¿no?, en los últimos años, y empezar a decir, oye, ¿cuál es realmente el concepto de retribución flexible que deberíamos tener en el año 2022, ¿no? En el que es seguramente pues, completar muchísimo más, pues más allá de los productos con beneficio fiscal, estos planes, poder flexibilizar también de beneficios o de retribución en especie a retribución dineraria, aunque tengas un perjuicio fiscal. Es decir, ir mucho más allá en este concepto de creatividad que hablaba Elena, para poder realmente ofrecer una propuesta de valor más allá de la estructura que tenemos hoy, que es súper potente, ¿vale? La retribución flexible en España, pero digamos que de alguna forma nos han corsetado, ¿no? No sé si tenéis esa percepción en algún caso. Yo ahí Yo, por apuntar un concepto en el que estamos trabajando, es el de Financial Wellness, ¿no?, que intenta ser un poco más amplio que recoger solo los nichos específicos en los que hay maximización fiscal, ¿no? Entonces,
estamos invirtiendo tiempo de nuestro equipo de compensación para que los empleados tengan un conocimiento en sentido amplio, no solo de su retribución, sino de todos los elementos que, por formar parte de una compañía pues que tiene unas capacidades de negociación amplias, podemos beneficiarlas. Un ejemplo que hemos lanzado este año, hemos lanzado un seguro de vida y accidentes complementario para aquellos, sin beneficio fiscal, para aquellos empleados que lo consideren interesante, ¿no? Son cosas pequeñas, pero que permiten ir reforzando este concepto. Hemos invertido mucho tiempo en comunicar las alternativas de previsión social que ofrecemos. Y luego, también me parece súper interesante que nuestra representación de los trabajadores se está sofisticando, ¿no? Hace muy poquito se ha firmado el convenio de la construcción y dentro del propio convenio han metido un plan de pensiones estructurado. Ha estado, obviamente, el Ministerio muy apadrinando este plan, pero yo creo que sí que me contextualizo España, sí que creo que está madurando muchísimo el nivel de compensación en nuestro país, ¿no? Y la exigencia y el conocimiento Totalmente. por parte de los Es que además, si esto lo relacionamos con medidas para intentar capear la inflación, al final, o sea, el principio con el que se lanzó hace muchos años ya, pues todos los planes de compensación flexible era maximizar el neto sin incrementar costes. Y eso sigue siendo vigente, ¿vale? ¿Qué pasa? En el mundo multinacional en el que nos movemos, eso es una necesidad. Es decir, yo creo que a día de hoy la retribución flexible en nuestro contexto ya no es una ventaja competitiva, es una desventaja competitiva el no tenerla, ¿vale? Pero tenemos como, digamos, en nuestra posición de grandes multinacionales, también tenemos una responsabilidad, digamos, con el mercado de trabajo en España, que es abrir nuevas vías, ¿no? de compensación que finalmente acabarán siendo, pues vamos a decir, algo que se adopte de forma mayoritaria en pymes, ¿no? Yo creo que ahora mismo, Alejandro, además me imagino que ahí vosotros tendréis información, o sea, a día de hoy, donde está realmente el gran crecimiento, la consolidación de la retribución flexible es realmente todas las pymes, pequeñas o medianas empresas que están empezando a adoptarlo, porque creo que en el mundo de multinacionales, más o menos, o sea, casi todas tienen su plan de una forma o de otra, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos que estar ya en el siguiente paso, que es, oye, ¿cuál es el nuevo concepto de retribución flexible? Incluyendo otros elementos, incluyendo previsión social, incluyendo otras muchas cosas que realmente complementen, ¿no?, nuestra política de beneficios en otro nivel. Y yo creo que lo estamos, ¿eh? Yo no creo que el debate se circunscriba solo a lo que esté redactado en la ley de IRPF y donde podemos encontrar nichos o oportunidades fiscales, que también... Claro, ahí estamos todos, sí, claro. Es decir, yo creo que el debate se ha ampliado, tú has dado muchas de esas claves, cuando hemos hablado de temas de teletrabajo, cuando hemos hablado de temas de bienestar, cuando estamos ampliando el espectro de lo que es un puro seguro médico, un ejemplo nimio en mi empresa, estamos poniendo servicio en las oficinas de fisioterapia, por poner un ejemplo, seguro que todos tenemos muchos, eso excede la parte fiscal. Por contra, también lo has dicho, es decir, el gobierno está haciendo una apuesta seguramente desde su óptica muy fuerte por la previsión social. No tengo datos como para corroborar que esté siendo hasta el día de hoy exitosa o no, posiblemente sea insuficiente, pero lo cierto es que no ha urgido, no hay un movimiento de extrema urgencia por parte de todos. Yo creo que ahí también hay otros factores. Hay un factor muy triste, que es que el porcentaje de población que en el fondo vive con limitaciones presupuestarias particulares muy fuertes, seguramente influye mucho. Y también, lo hemos dicho aquí, si estamos hablando del corto plazo, nos hemos metido en una sociedad muy cortoplacista con nuevas generaciones que demandan salarios mensuales. Plantearles su vida a los 65 años es un choque brutal de conceptos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí hay debates muy abiertos y que creo que se están abordando, desde luego, en las grandes multinacionales, y creo que ahí los seguros de vida, el bienestar, el espacio físico de trabajo. Yo lo resumiría todo en que las empresas hoy, además del branding, tienen que demostrar un genuino interés por las personas que trabajan en sus empresas. Vuelvo a ese concepto de motivación intrínseca. Tiene que haber una razón humana para trabajar en la empresa. No puede ser solo monetaria, ¿no?
Es fácil de decir, es complejo de ejecutar, pero yo creo que ahí es donde tenemos el gran reto, en un interés genuino. De esto trata el tercer y último bloque al que vamos a pasar ahora, que es el de la personalización, porque estamos viviendo en un momento ahora mismo en el que dentro de una misma compañía existen generaciones y roles muy diferentes, cada uno con sus prioridades y sus demandas. Entonces, Luis, ¿tú crees que existe una tendencia a la remuneración personalizada? Sí, estoy convencido que lo que se está esperando de las nuevas generaciones difiere notablemente bueno, de las personas que llevan más años. Un ejemplo de ello, posiblemente lo estemos viendo todos, es el ámbito del coche de representación. El coche de representación yo creo que era un elemento básico, primordial en nuestra estructura salarial para cuadros directivos y cuadros intermedios, y cada vez yo creo más con las nuevas generaciones se ve que ese tema se ha mitigado, no esa expectativa de tener un coche con un modelo, con una tarjeta. Bueno, no digo que se esté perdiendo, pero creo que está perdiendo mucha fuerza, ¿no? Entonces ahí es donde, bueno, entronca ese concepto. Sin duda, nos tenemos que cuestionar estructuras mucho más flexibles. Y ahí es donde, aparte de los productos, aparte del bienestar, yo vuelvo a incidir en que en el debate tenemos que empezar a acotar mucho mejor, porque hoy todavía hay una divergencia brutal de políticas, por empresas, por sectores, por culturas, por nacionalidades, pero en el tema de, bueno, se puede resumir en un tema de puro de teletrabajo. Me da igual que alguien trabaje en casa o no, qué es el concepto de casa, me importa que sea en el pueblo, la retribución debería ser la misma si trabajas en un pueblo que en una gran ciudad. Bueno, ahí tenemos un abanico todavía sin cerrar, que es flexibilidad pura, es adaptabilidad, y la otra es, bueno, se puede resumir, pero el debate es muchísimo más amplio, en desconexión digital, en tiempo. Entonces, el debate para mí es espacio y tiempo, o ahí creo que hay un debate todavía donde nos quedan muchísimas cosas por concretar y acotar, más allá de ventajas fiscales del IRPF. Solo iba a decirles una cosa. ¿Me importa que sea el pueblo en otro país? Claro. Ese ya también es el gigante, el melón gigante, pero que está también ahí ya. Exactamente. Sí, me gustaría comentar un poco con lo que estamos con 8 horas, hablando. además, ¿no, Javier? Con 8 horas de cambio horario, ¿no? Además, en fin, sí, que también es otro... Bueno, pero vamos. No, pero las referencias salariales, todos manejamos, Javier en su perspectiva europea, todos manejamos macroestudios de referencias salariales por países y podemos ver cuán diferentes son por país, algunos no muy lejanos, al alza y a la baja. Y esa variable, ese baremo, ¿cómo vamos a saber acotarlo si de repente entramos en una liberalización absoluta del espacio de trabajo? Elena, ¿querías añadir algo sobre el tema? Quería comentar un tema respecto de la flexibilidad, que yo creo que es un poco el componente que creo que debe marcar la estrategia, ¿no? de las áreas de compensación, más allá de los temas más puntuales, que cada uno es verdad en nuestra organización, pues estamos empezando a trabajar. Creo que es importante que tengamos claro cuál es el marco estratégico, repito, en el que queremos trabajar. Y ese marco estratégico, curiosamente, no lo hemos marcado, yo creo, desde las organizaciones ni desde las áreas de compensación, sino que nos lo han marcado los propios colaboradores. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros teníamos una serie de tabús autoimpuestos, creo, desde las áreas de compensación en las que llegábamos a un marco de retribución que se basaba en el salario fijo, en el salario variable, una serie de beneficios que nosotros, pues como comentaba creo que Luis también, bueno, pues por benchmark o por lo que hacen otras empresas o por lo que nos cuenta el contexto incluso del país, como comentaba Javier y demás. Los propios colaboradores lo que nos han pedido o lo que nos están pidiendo es que vayamos más allá. Es decir, hace unos años, y los que estamos aquí creo que llevamos ya unos cuantos años trabajando en estas áreas, el que nosotros como compañía entráramos en ámbitos tan privados como era el bienestar emocional, la salud mental, el bienestar financiero, pero desde un punto de vista personal, no a nivel de empresa, sino de cómo me voy a gestionar mi futuro o dónde voy a comprar o qué voy a comprar o a qué precio. Era algo que, repito, era un tabú que teníamos impuesto, pero no solamente para accionar sobre ello, sino incluso para comentarlo o para preguntar de, oye, colaborador, ¿tú cómo te encuentras? Pero no en el trabajo, sino cómo te estás encontrando en tu vida personal, que por ahí viene también todo un poco el tema de la flexibilidad. Es que ahora
nos han abierto esa puerta y para nosotros es una noticia estupenda. Nos han abierto esa puerta y nos están exigiendo, y ahí viene un poco también el elemento, creo, diferenciador y donde podemos marcar la diferencia de hasta qué punto queremos entrar en todos esos ámbitos. Hablábamos, y por eso hablo de un marco estratégico, porque es como abrir nuestras propias limitaciones o los límites que nos habíamos autoimpuesto y entrar, porque nos lo están pidiendo así. La gente nos está pidiendo que nos preocupemos por su salud mental, por su salud física, por dónde vives, por cómo vives. Cuando hablábamos del tema del cobro y demás, o creo que lo comentaba también yo, ¿no? De pues empresas que tienen capacidad de negociación, ya no es como un nice to have de, uy, pues tengo unos descuentos. No, es que nos lo están exigiendo. Es decir, oye, tú que eres una gran corporación, ¿por qué no me ofreces a mí como empleado el que yo pueda, en esa parte de bienestar financiero, tener una serie de productos más allá, como comentaba Javier, de descuentos de IRPF? Oye, ayúdame a comprar mejor y más barato o en sitios mejores o a nivel internacional. Fijaos dónde quedan ya estas cosas de, oye, puedo comprar en mi empresa a descuentos. Ya no nos piden los colaboradores no nos piden comprar barato en nuestras empresas, nos piden comprar barato en otras empresas, porque para eso somos organizaciones que podemos gestionar este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que seamos capaces nosotros mismos de eliminar esos tabús y trabajar desde ese marco estratégico de qué podemos ofrecer a nuestros empleados más allá de lo que como organización tradicionalmente hemos venido trabajando. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que hemos comentado. Tenemos que explotar al máximo la flexibilización, llevándolo un poco al tema que nos hayas planteado, Isabel, a la hora de cómo quiero percibir mi dinero, incluso de cómo quiero percibir mis beneficios sociales. ¿De acuerdo? A nivel de, no me des un paquete cerrado de beneficios, ni siquiera, bueno, ya lo de que me des el beneficio, dame el seguro médico, lo estaba comentando Luis, dame un coche. O sea, pues yo no uso coche y vengo en bici a trabajar, o sea, es decir, ¿qué me estás ofreciendo, no? ¿Por qué estás decidiendo por mí? Entonces, repito, para mí el tema de la flexibilización ahora mismo tiene que ir mucho más allá de qué estamos ofreciendo o de incluso la capacidad de decisión, sino que nos atrevamos a innovar y a ir a productos fuera de lo que son los beneficios tradicionales. Lo vemos y lo tendréis muchos de vosotros en vuestras empresas. Incluso, por ejemplo, nosotros hemos tenido una gran acogida en toda la parte de ayudar a nuestros empleados a realizar su declaración de la renta. Dice, bueno, al final eso, no, oye, pero ayúdame como empresa a realizar todas esas cuestiones. Yo creo que tenemos que seguir explorando por ahí. Y sobre todo sin miedos, que repito, los tabúes los teníamos creo que nosotros mismos. Es muy interesante, Elena, porque además hablabas que no solo la fiscalidad, no solo es la capacidad de negociación de empresas ya no tan grandes como las vuestras, sino incluso medianas, pequeñas respecto al individuo, sino la seguridad que le da o la fiabilidad que tiene el trabajador de contratar ciertos servicios con el paraguas de su empresa, ¿no? O sea, al final un seguro, se ha hablado varias veces del seguro de vida, es decir, pues seguramente genera mucha más confianza, además de precio, contratar el seguro de vida que mi empresa ha negociado, ¿no? Que no irme a un tercero o a un banco a coger el que me dan, ¿no? Es decir, o sea, esto, la fiabilidad de mi empleador sin duda también aporta mucho, ¿no? En todo este paquete de beneficios que, insisto, pues no solamente tiene que ser un tema fiscal o de precio, ¿no? Precio y revisión de la póliza, que tiene su complejidad también. Totalmente. Sobre la innovación en beneficios que contaba Elena, Alejandro, seguro que tú nos puedes contar hasta qué punto es posible la personalización de estos beneficios, que incluso puede hasta elegirlos el propio empleado. Absolutamente. Hoy en día, pues algo que no era posible hace 15 o 20 años, la digitalización permite que, pues todo esto que se está hablando, ¿no? Que hace unos años sería una locura, pero cómo personalizo con muchísimos servicios, muchísimos productos, mucho tipo de empleado, mucha zona geográfica, cómo personalizo la retribución de la plantilla. Esto sería impensable, ¿no? Hace unos años. Hoy en día la digitalización y plataformas que se adaptan a los requerimientos de cada empresa hacen que esto sea mucho más sencillo, ¿no? Plataformas que además ya no es que organicen y faciliten la labor administrativa, sino también la usabilidad por parte del empleado, cómo el empleado pide esas cosas o cómo las conoce simplemente, ¿no? Es decir, cómo sé y cómo interactúo con las cosas que ofrece mi empresa, ¿no? También quería mencionar antes... La comunicación también es importante, sí. Comunicar de forma efectiva los beneficios que implanta la empresa.
Totalmente. La comunicación es capítulo aparte y ahora seguro que los ponentes que tenemos aquí nos pueden hablar cosas sobre este drama, ¿no? De cómo comunicar sobre todo a determinados perfiles, ¿no? de trabajadores. También comentabais algo interesante, que era aquello de las pymes, ¿no? Creo que lo decía Javier, es decir, al final empresas grandes, empresas que tienen recursos para crear, ¿no? Para la creatividad y la imaginación en nuevas políticas retributivas y en nuevas políticas de compensación, sois un referente, ¿no? Para las pymes. Por ejemplo, en Flexo detectamos un boom, ¿no? de empresas de un tamaño que hace 5 años ni se les pasaba por la mente plantearse este tipo de cosas, ¿no? Un plan de retribución flexible, un plan de beneficios, y hoy en día es como una de sus prioridades, porque lo que quieren es establecer una propuesta de valor lo más completa posible. También se ha dicho que ninguna medida como tal, esto es un poco de perogrullo, es la panacea, pero sí que trabajar una propuesta de valor, por pequeña que sea la empresa, se convierte en fundamental para atraer talento y para fidelizar y que no se te vayan pues, los mejores trabajadores, ¿no? Que es un drama siempre que se vayan de la empresa a los ciertos perfiles. Y bueno, ahora como se nos está acabando el tiempo, no me gustaría que se me escapase una pregunta muy relacionada con los temas de actualidad que hemos tratado y que creo que resume muy bien todo lo que hemos hablado. Me gustaría preguntar, John, por ejemplo, ¿crees que la recesión frenará la Great Resignation? Estoy convencido de que si hay una recesión en el 2023 y las cosas se ponen complicadas, seguro que la frenará, seguro. Yo creo que venimos como hemos comentado ya, de un entorno post-COVID en que todos nos hemos replanteado un montón de cosas que teníamos asumidas en el pasado. Yo creo que todos hemos pensado, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Este planteamiento está condicionado a que, curiosamente, los datos de desempleo no han incrementado sustancialmente durante el COVID y la economía ha seguido funcionando razonablemente, ¿no? Creo que todos, o sea, razonablemente si omitimos el dato de inflación, ¿vale? Que no se puede omitir, pero y todos ahora tenemos tensiones relevantes, ¿no? En nuestras casas. Pero sí que ha seguido funcionando y no se ha destruido empleo de manera alarmante y se ha mantenido la necesidad de talento. Por lo tanto, en entornos de pleno empleo, prácticamente como es Estados Unidos, la gente tiene mayor capacidad de elección. Si el entorno económico cambia sustancialmente, esta situación de que había personas que tenían... Y luego también hay que circunscribir dónde se está produciendo la Great Resignation, ¿no? O sea, si analizamos datos, no se producen todos los empleos la Great Resignation. La gente no deja de trabajar, sino que quiere trabajar de manera distinta. Y luego hay gente que puede optar a dejar de trabajar, ¿no? No me enrollo, pero creo que si el ciclo económico cambia, mucha gente se replanteará esta opción y verá qué alternativas y qué trabajos hay disponibles, ¿no? Pero creo que nos autoengañaríamos si pensásemos que debido a una recesión se soluciona el problema del Great Resignation, porque ya se ha mencionado antes, Javier lo ha mencionado, se empieza a hablar y posiblemente se pueda constatar y sea algo tangible la segunda derivada, ¿no? Con el quiet quitting, con lo cual nos podemos encontrar con organizaciones que no se van, pero que su nivel de compromiso es muy bajito y, por tanto, bueno, entraríamos en una fase de pura supervivencia colectiva que no creo que sea la más deseable. Bueno, pues con esta reflexión tan interesante que acabáis de hacer, tenemos que finalizar porque ya se ha pasado la hora. Y nada, quería volver a agradeceros a todos porque, bueno, ha sido un debate muy interesante y de mucho valor. Así que muchas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros y por participar en esta sesión. Gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un saludo. Saludos.